El día de hoy les doy la bienvenida al taller de pérdida de masa muscular, sarcopenia. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que definir es qué es la masa muscular y el sistema muscular. Entendemos al sistema muscular como el conjunto de más de 600 músculos en nuestro cuerpo. Su principal función es la movilidad, pero también puede ser capaz de producir calor, mantener nuestra postura, y vamos a ir definiendo cada una de las funciones principales y su relación con el cuidado de la diabetes. Tenemos que definir también cuáles son los componentes de la masa muscular. Los componentes de la masa muscular son 3 en total, 3 tipos de tejido. Tejido muscular esquelético, tejido muscular liso y el tejido muscular cardíaco. El tejido muscular esquelético es un músculo que se mueve a voluntad, es decir, cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando mostramos el conejito, es ahí donde se va a contraer. Además, lo vamos a encontrar en una cantidad importante en nuestro cuerpo. El tejido muscular liso ocasiona movimientos involuntarios. El principal representante se encuentra en los intestinos, en el aparato gastrointestinal como tal. También lo encontramos en el aparato respiratorio, en las vías biliares y en el útero en las mujeres. No lo controlamos nosotros, es completamente autónomo. El tejido muscular cardíaco es un tejido de tipo esquelético, pero este es controlado de forma autonómica completamente, es exclusivo del corazón y se controla completamente a voluntad. Le da cavidad al corazón, delimita las paredes cardíacas como tal. Habiendo sabido un poquito de esto, vamos a conocer para qué sirve el tejido muscular. Los músculos juegan un papel sumamente importante en nuestra vida diaria, porque el movimiento no es la única... pues el único uso que le damos a los músculos como tal. También son necesarios para el mantenimiento de nuestra postura, para el mantenimiento del calor. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, las células musculares, como todas las células de nuestro cuerpo, producen calor, algo que se ocasiona por parte del metabolismo y específicamente por el catabolismo, ¿sabe? Pero específicamente las células del tejido musculoesquelético son mucho más activas y mucho más numerosas, por lo que la mayor cantidad del calor en nuestro cuerpo son producto de ellas y de la contracción muscular. La movilidad de nuestro cuerpo se da a partir de esta contracción del músculo esquelético, que recordemos es un músculo que se modula a voluntad y se da como tal la locomoción o la caminata. Bien. La postura. La contracción parcial de ciertos músculos, los esqueléticos, nos permiten mantenernos erguidos, nos permiten mantenernos de pie, sentarnos y asumir diferentes posiciones en nuestro cuerpo. Ahora, también existen otras características importantes en el músculo. El músculo esquelético es capaz, como lo mencionamos, de moverse a voluntad. También es productor de calor, pero principalmente lo que nos interesa a nosotros es que el músculo esquelético es capaz de metabolizar los niveles de glucosa. El músculo liso también tiene relación con que forma parte de las paredes de nuestros órganos para mejorar la peristalsis o mantener la peristalsis, que es la motilidad de nuestros intestinos, ¿vale? En el caso del músculo cardíaco, como lo mencionamos, es exclusivo del corazón, delimita las paredes cardíacas y estimula el bombeo de la sangre. Como lo mencioné, el músculo esquelético es el principal tejido encargado del metabolismo de la glucosa. Es un tejido dependiente de la insulina y capta más del 80% de la glucosa en nuestro cuerpo. Bajo condiciones exclusivas de ayuno, el músculo es responsable de menos del 10% de la captación de glucosa. Es decir, cuando no hemos comido, menos del 10% de la glucosa que nosotros contenemos se absorbe por el músculo. La mayor cantidad de glucosa en nuestro cuerpo se utiliza para el sistema nervioso central para darle prioridad para así mantener toda nuestra autonomía. A pesar de que la cantidad de glucosa que capta la masa muscular realmente es bastante, la concentración a nivel celular del uso de esta glucosa suele ser muy poca.
porque el uso de la glucosa en los músculos es sumamente rápida, ya que la contracción es constante. Todo el tiempo hay contracción muscular, por lo que se contrae y se utiliza constantemente la glucosa. Okay. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la masa muscular a lo largo del ciclo de la vida? La masa muscular se ve dañada por el envejecimiento de alguna manera. El envejecimiento del ser humano concibe cambios en nuestra composición corporal y regularmente se ven de esta manera. Disminuye la masa muscular, aumenta la masa grasa y también la masa ósea se ve afectada, es decir, nuestros huesos. Ahora, tenemos que identificar si esa pérdida de masa muscular es realmente asociada a nuestro proceso de envejecimiento o tiene interacción directamente con algún proceso de salud. Hablemos de la masa muscular y la diabetes. Regularmente, en diabetes aparecen síntomas relacionados con lo que voy a mencionar. La fatiga, por ejemplo, la pérdida de la fuerza y de la masa muscular. La fatiga muscular se refiere a la velocidad con la que nuestros músculos se debilitan después de realizar una actividad o hacer ejercicio, y la cantidad de tiempo que tardan en recuperarse para volver a su plena, completa potencia. Entonces, es normal que con el paso de los años disminuya nuestra capacidad para recuperarnos, tardemos más tiempo en recuperar esta fuerza completa y esta potencia completa de nuestros músculos, además de que disminuya nuestra fuerza muscular general y nuestra masa muscular, por ende, también disminuye. La conexión entre la masa muscular y la masa grasa y la alteración en diabetes es muy importante de estudiar. Sin embargo, recientemente hay investigaciones que se están concentrando también en el análisis de la masa muscular, no solamente en la relación que existe entre la grasa corporal y la diabetes, sino también en la relación que puede existir entre la falta o bien la masa muscular cuando vivimos con diabetes. A partir de esto, también podemos entender que en diabetes la fatiga o la fatigabilidad puede afectar nuestro apego al tratamiento, como se prescribe en el ejercicio especialmente, ¿no? Como perdemos esta fuerza para hacer nuestras actividades, disminuye completamente nuestro apego al ejercicio, no tenemos el mismo rendimiento y hay que tomarlo en consideración. Muchas veces en diabetes, e incluso al considerar la edad de las personas, el sexo, también el consumo de alcohol, de tabaco, la vida, el sobrepeso y la obesidad y la actividad física previa, las personas con diabetes tienden a tener mucha menor fuerza de masa muscular en comparación con personas en las mismas condiciones que ellos. Y es común que la pérdida de la masa muscular en diabetes tenga relación con el descontrol glucémico. Hablamos entonces ahora del término que mencionamos al inicio. ¿Qué es la sarcopenia? La sarcopenia es un síndrome que se caracteriza por una pérdida constante y gradual y además generalizada de la masa muscular esquelética específicamente, es decir, del músculo de contracción voluntaria, y la fuerza que éste ostenta, con riesgo de presentar resultados adversos como la discapacidad física, una calidad de vida deficiente y posiblemente la mortandad. Como lo vemos en la imagen, por un lado vemos una masa muscular adecuada, donde la mayor cantidad del espacio que se puede observar es a partir de tejido muscular con pocos pliegues de grasa corporal, y en sarcopenia hay mayor presencia de la grasa corporal y menor volumen de la masa muscular. Por ende, hay mayor pérdida de la fuerza y la fatigabilidad del paciente pues se ve evidenciada. Ahora, la prevalencia de la sarcopenia en el mundo es aproximadamente del 5 al 13% hasta el 2000, entre personas de 60 a 70 años aproximadamente, mientras que en personas de 80 años oscila entre el 11 y el 50%, es decir, mientras más grandes, mayor probabilidad de desarrollar sarcopenia. Pero, ¿qué es importante de este tema? Aquí solamente estamos hablando de las personas mayores de 60 años. No hemos mencionado en ningún momento a los jóvenes adultos y a los adultos.
Este es un estudio que se realizó aproximadamente en el 2015, y tenía como objetivo identificar algo llamado obesidad sarcopénica en menores de 30 años. La conclusión a la que se llegó en este estudio es que la definición de sarcopenia exclusivamente estaba enfocada para adultos mayores y ancianos. No había un desarrollo de investigación hacia el área de los adultos y de los jóvenes adultos. Desafortunadamente, existe, ya hay casos y se está desarrollando, y es necesario establecer patrones de diagnóstico en el joven adulto y en los adultos para poder identificar la presencia de sarcopenia y darle atención para que al llegar a ser adultos mayores, el riesgo de comorbilidades y de mortalidad, así como de síndrome de fragilidad, se reduzca. Ahora, ¿qué es la obesidad sarcopénica? Es una situación que sucede particularmente en situaciones de enfermedad crónica, como artritis reumatoide, diabetes, por ejemplo, y también en la edad avanzada, pero actualmente se ha descubierto muchos jóvenes adultos que viven con sarcopenia. Se pierde una buena cantidad de nuestra masa muscular magra y tendemos a conservar una mayor cantidad de nuestra grasa corporal. Es común que a la evaluación del estado de salud del paciente se identifique un peso normal, pero no así un porcentaje de grasa corporal adecuado, sino está superior al rango saludable y hay una pérdida importante en la masa muscular. Ahora, normalmente en la sarcopenia hay diferentes mecanismos porque desafortunadamente no se tiene bien definido cuáles son las principales causas o la causa verdadera o en concreto, una causa para el desarrollo de la enfermedad. Pueden ser desórdenes endocrinológicos, como la función anormal de la tiroides, resistencia a la insulina, que viene relacionado mucho con la diabetes tipo 2, relacionada con la edad, porque hay una relación importante con la edad y que normalmente se conoce como sarcopenia primaria, que tiene que ver con el envejecimiento. El desuso de los músculos, es decir, no hacer ejercicio, no movernos, vivir en espacios pequeños, nuestros traslados conlleven a poco uso de la masa muscular, una nutrición inadecuada, pero también una mala absorción de los nutrimentos, enfermedades neurodegenerativas como pérdida de las neuronas motoras y algo llamado caquexia. La caquexia se define como un síndrome metabólico asociado a otra enfermedad. Es decir, tiene que haber una enfermedad de base para que se desarrolle la caquexia. Y esta se caracteriza por la pérdida de masa muscular sin necesariamente una pérdida de grasa corporal. Normalmente, cuando hay caquexia, hay un proceso de inflamación en nuestro cuerpo, hay resistencia a la insulina, hay pérdida del apetito y la masa muscular se pierde constantemente y con mucha rapidez. Ahora, hace rato mencionamos un tema muy importante hablando de la fragilidad y este es un síndrome geriátrico, es decir, para personas exclusivamente en la tercera edad, que aparece a consecuencia del deterioro sumativo o acumulativo. Es decir, vamos sumando cada vez más deterioro asociado a diferentes situaciones modificables y no modificables, relacionados como la edad, nuestro cuerpo y nuestros sistemas fisiológicos, nuestra alteración del metabolismo, disminución de nuestra capacidad de los órganos para soportar cargas superiores de estrés, y pues en general esto puede ocasionar hospitalización, hay una alta tasa de caídas y una alta tasa de mortandad. Ahora, en la sarcopenia hay una categoría, como lo mencioné hace rato. Existe sarcopenia primaria, que está relacionada completamente a el envejecimiento. Secundaria se refiere a que puede ser a consecuencia del sedentarismo, situaciones de ingravidez e inclusive de reposo en cama por alguna situación. También tenemos a la sarcopenia relacionada con enfermedades, probablemente con alguna falla o de algún órgano o de algún sistema, como el sistema cardíaco, pulmonar, hepático, por ejemplo, desarrollo de alguna neoplasia, como el cáncer, y enfermedades endócrinas. La sarcopenia relacionada con procesos de nutrición se refiere a que es a consecuencia de una ingesta dietética insuficiente de proteína, pero también de energía, es decir, de calorías en general. Y
Esto ocurre cuando hay una mala absorción también, es decir, puedo comer, pero no puedo tener la capacidad suficiente para absorber los nutrimentos o parte de los alimentos y en consecuencia no hay una ganancia adecuada de masa muscular o no hay una fuente importante de la base para crear una buena masa muscular. Ahora, tenemos que evaluar cómo y qué capacidad de masa muscular tenemos. Se evalúan 3 cosas muy importantes: la masa muscular, la fuerza muscular y el rendimiento físico del paciente. Esto se evalúa para poder descartar y confirmar si el paciente tiene sarcopenia. Nuestra masa muscular la vamos a evaluar a partir de antropometría. Las mediciones que pedimos en consulta, como el peso, la circunferencia de cintura, de cadera, mediciones extra que se piden en consulta, como la circunferencia de bíceps relajado, bíceps contraído, circunferencia de pantorrilla, son mediciones que se ocupan para estimar la masa muscular. Si queremos ser un poco más exactos, podemos utilizar el DEXA, que es un examen de densidad ósea, un estudio de bioimpedancia eléctrica, que son usando tamitas, o el InBody, por ejemplo. En el caso de la fuerza muscular, la vamos a utilizar con la presión de la fuerza manual. Este es con un instrumento para medir justamente qué tan fuertes somos y a partir de ese hacer el cálculo de qué capacidad física tenemos y definir nuestra rutina de ejercicio, por ejemplo. También para eso se utiliza. Y nuestro rendimiento físico. Este se evalúa de forma mecánica. Vamos a realizar series cortas de rendimiento físico. Esas son pruebas de capacidad física, una prueba cronometrada de levantarse y andar, el test de capacidad para subir escaleras y el de velocidad de la marcha. Son exclusivamente test que se evalúan, debe ser evaluado por un profesional y debe vigilarse en conjunto para evitar riesgos de caída, por ejemplo. Ahora, ¿qué relación tiene con la diabetes la sarcopenia? Hay evidencia de que las principales causas de sarcopenia en ciertos países están relacionadas con la resistencia a la insulina, específicamente en pacientes con diabetes, ya que el músculo es un órgano sensible a la insulina y su captación de glucosa no se da como debe ser, entonces no tiene fuente de alimento para la funcionalidad de sus fibras musculares. Las complicaciones asociadas a la enfermedad, como vasculopatías y neuropatías periféricas, es una complicación y también algo llamado infiltración de grasa intramuscular que sucede en diabetes. Estas son las 2 posibles causas, se han estudiado las 2 y se han definido estas 2, hacen falta todavía varios estudios para confirmar como tal. Bien, este estudio tenía como objetivo conocer la prevalencia de sarcopenia y dinapenia en pacientes con diabetes tipo 2, así como identificar posibles factores clínicos y sociodemográficos que pudieran estar asociados a ambos síndromes, tanto sarcopenia como dinapenia. Este fue en España y las conclusiones a las que llegaron en esta evaluación es que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un mayor riesgo de desarrollo de sarcopenia y en realidad tienen una mayor proporción de sarcopenia y dinapenia, siendo mucho más significativa al comparar pues, la relación entre personas con diabetes y personas sin diabetes. No compararon grupos de edad, no compararon sexos tampoco y realmente comparten ciertas relaciones o características sociodemográficas, por ejemplo, la facilidad para transporte, la ubicación de sus hogares, si eran pacientes de zonas rurales o no. Entonces, también se está investigando cada vez más sobre el tema en el paciente con diabetes porque es una de las complicaciones asociadas, ¿no? Hablamos ahora ya de qué vamos a hacer cuando podemos desencadenar esta situación, cómo prevenirlo y cómo tratarlo. Porque las consecuencias de la sarcopenia en una persona de edad avanzada son de costes amplios, porque pueden ocasionar cambios en nuestra dinámica familiar, pueden ocasionar discapacidad, morbilidad, es decir, el aumento de personas con una enfermedad y la mortalidad. Es muy importante que para dar tratamiento, primero tenemos que conocer la causa de la sarcopenia. Como lo mencionamos hace un rato, existen diferentes tipos de razones por las que se puede desencadenar la sarcopenia. Identificando la real causa de esta situación, se da el tratamiento, pues sí, un tanto especificado e individualizado hacia el paciente con terapia
que incluye tratamiento farmacológico, tratamientos hormonales, tratamientos físicos y la parte de nutrición, que es muy importante, ¿no? Ahora, ¿cuál es el enfoque terapéutico de la sarcopenia? En primera instancia, el ejercicio. El entrenamiento de fuerza consiste en la utilización de nuestra masa muscular para lograr una contracción muscular y así incrementar la resistencia y mejorar la fuerza muscular. Al igual, aumentar el tamaño de la masa muscular. Todo lo contrario a lo que sucede en sarcopenia, para eso sirve, para eso se utiliza y por eso se corrige de esta manera. El entrenamiento con pesas, por ejemplo, puede ser de beneficio para el paciente que vive con sarcopenia porque ayuda a la mejoría de la masa muscular. Sin embargo, hay que identificar la capacidad física del paciente, como lo vimos anteriormente, para prescribir la suficiente cantidad de ejercicio. Ahora, tenemos... No manches, ¿a poco? El entrenamiento de fuerza, entonces, son ejercicios repetitivos con bajo o sin peso, específicamente para el paciente con sarcopenia, usando el 70% de la capacidad física del paciente, por eso tiene que ser individualizado el tratamiento, al menos 2 veces a la semana. Ese es el enfoque inicial del tratamiento. Y se tienen que hacer evaluaciones aproximadamente cada 3 semanas para ver el progreso de cada paciente. En la parte del tratamiento farmacológico, cuando se define que hay una relación completamente nutricional o asociada a una enfermedad, el tratamiento puede basarse en hormonas, que por ejemplo serían bajo prescripción médica, medicamentos para fomentar el apetito y específicamente cuando vivimos con diabetes, al manejo y el control de la enfermedad, porque recordemos que la resistencia a la insulina es una de las principales causas del desarrollo de sarcopenia en el paciente con diabetes. Pero entonces, ¿qué es el ejercicio de fuerza y cómo debe venir dosificado? El ejercicio se tiene que dosificar de la siguiente manera. Tenemos que definir una duración, una intensidad, una frecuencia, qué material vamos a utilizar y aquí les voy a dejar algunos ejemplos, ¿sale? Todo entrenamiento, todo entrenamiento, tengamos o no sarcopenia, tengamos o no diabetes, debe ser individualizado considerando nuestra capacidad inicial física, nuestro objetivo y el estado de salud actual de cada uno de nosotros. Entonces, la duración puede empezar por 10 minutos al día, buscando un progreso de 30 minutos. Paulatinamente, no va a ser de un día para otro, pero podemos empezar con eso. Ahora, la intensidad se va a calcular a partir de la evaluación de capacidad física inicial, como lo vimos cuando queremos diagnosticar sarcopenia, vamos a ocupar también esa evaluación y deberá ser de al menos del 70% de la capacidad física. Es decir, si yo puedo caminar o hacer la mitad del ejercicio que me indicaron, pues a partir de este ejemplo, puedo definir hasta qué capacidad, cuánto es lo que puedo hacer y con qué intensidad lo va a hacer. La frecuencia debe ser de al menos 2 veces a la semana, alternando con ejercicios de flexibilidad y ejercicios cardiovasculares para mejorar nuestra función pulmonar, la función de nuestro corazón y también para mejorar la flexibilidad de nuestras articulaciones y músculos. Material, podemos hacer uso de mancuernas de peso ligero, podemos hacer uso también de botes con agua, de ligas de resistencia de baja intensidad y en caso de ser necesario se requerirá de una persona que nos apoye durante la sesión. Inclusive, hay pacientes que usando su propio peso, ya suponen el 70% de esa capacidad muscular, entonces no es necesario recurrir a material de inicio. Los ejemplos que podemos presentar como ejercicio de fuerza son sentadillas, lagartijas, planchas, abdominales, ejercicio con mancuernas o ligas de resistencia. Deben ser individualizados para cada una de las capacidades físicas, porque sentadillas, por ejemplo, en el adulto mayor se pueden hacer parándose y sentándose en una silla. Las lagartijas se pueden hacer directamente en las planchas, en una plancha en la pared, por ejemplo. Entonces, todas estas actividades se pueden ir identificando y acoplando a las necesidades. Otro punto importante es la parte alimentaria, ¿vale? Entonces, tenemos que evitar los ayunos prolongados. Hay que respetar los tiempos de alimentación indicados en nuestro plan de alimentación y si ya contamos con un plan de alimentación, si no contamos con él, se recomienda realizar 3 tiempos de alimentación principal, es decir, desayuno, comida y cena y 2 colaciones entre cada uno de estos tiempos. Es muy importante que incluyamos al menos una porción de leguminosas en nuestros alimentos si es que nos gustan y además podemos consumirlas, como frijoles, lentejas, habas, garbanzos, alubias, entre otros. En el caso de la parte de proteína, recuerda que al menos debemos incluir una porción de proteína en los 3 tiempos principales, como mencionamos, y las leguminosas también contienen cierta cantidad de proteína de origen vegetal, pero
es mejor aprovecharlas y combinarlas con alguna porción de cereales como tortilla de maíz, arroz integral, pan de caja integral, para mejorar la absorción de esa proteína de origen vegetal. Ahora, recordemos también el uso del plato ejemplar. Recordemos que la mitad de nuestro plato a la hora de servirnos debe ser en forma de verduras y frutas, un cuarto en forma de proteínas de origen animal y leguminosas y un cuarto en forma de cereales y tubérculos. Además, es muy importante mantener un adecuado consumo de agua natural, al menos 2 litros al día, ¿vale? Evitemos el consumo de alimentos endulzados o añadir azúcar a nuestros alimentos. Esto específicamente porque estamos buscando controlar nuestros niveles de glucosa, porque recordemos, la sarcopenia tiene mucha relación con la resistencia a la insulina y la hiperglucemia. Y el agua natural. Vamos a insistir siempre con el consumo de al menos 2 litros de agua natural al día. Algo que también es muy importante para prevenir la sarcopenia es la vitamina D. Se requieren de por lo menos de 10 a 20 minutos de exposición al sol con el 40% de nuestro cuerpo expuesto para prevenir una deficiencia al sol. También es necesario usar protector solar y evitar ciertos horarios de exposición. Entre las 10 y las 4 de la tarde no hay que exponernos al sol porque podemos desarrollar alguna quemadura y alguna complicación relacionada con la piel. Debemos incluir en nuestra dieta, si tenemos la posibilidad, hígado de res, leche fortificada, que diga fortificada con vitamina D, huevo entero, el salmón, ciertos quesos, de preferencia blancos, y sardinas, de preferencia en agua pero no en aceite. Ahora, la suplementación de la vitamina D debe ser prescrita exclusivamente por nuestro médico tratante y tenemos que evaluar si hay una deficiencia de la vitamina D. Para eso se mandan estudios de laboratorio. En la actualidad se estudian todavía la relación que existe entre la deficiencia de la vitamina D, la sarcopenia y el paciente que vive con resistencia a la insulina. Y es muy notorio que cuando se conjuntan estas tres, hay un incremento importante en la masa grasa que, pues, muchas veces tiene relación con la sarcopenia, pero también con la deficiencia de la vitamina D. Para finalizar, es muy importante tener lo siguiente presente. En la diabetes tenemos 7 comportamientos del autocuidado para así llevar a cabo un cuidado, pues, constante, saludable de nuestra salud, especialmente si vivimos con diabetes. Los 7 comportamientos del autocuidado son comer saludablemente, mantenernos activos, tomar y o aplicar nuestros medicamentos de acuerdo a lo indicado en los horarios indicados, en las dosis indicadas, el monitoreo continuo de nuestros niveles de glucosa para prevenir hiper e hipoglucemias, retos cotidianos. En esto nos enfrentamos a situaciones de salud, eventos sociales, eventos familiares o enfermedades asociadas que no están precisamente relacionadas con la diabetes, pero se pueden presentar. Reducir factores de riesgo a las complicaciones y mantener una actitud positiva hacia la situación actual. ¿Vale?